Buenas, bienvenido a este evento en el que vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la importancia de la gestión del consentimiento online y especialmente en relación con el uso de tecnología disruptiva y que afectan directamente a los usuarios y consumidores que tenemos acceso directamente a Internet. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Leocadio Marrero Trujillo. Cuento con distintas certificaciones en el mundo de la normalización, soy docente de distintas instituciones, soy miembro también de algunos colectivos profesionales como APEP y SMS Forum Spain o la Asociación Española de la Calidad, también soy miembro de SOCHISI como embajador internacional de la Sociedad Chilena de la Sociedad de la Información y también actúo como oficial de protección de datos de distintas instituciones, en este caso de colegios profesionales de nuestra provincia de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué vamos a analizar en esta presentación? Pues fundamentalmente vamos a centrarnos en la importancia del consentimiento y los principios implicados según el Reglamento General de Protección de Datos, el desafío de la gestión del consentimiento online en esa relación díscola y a veces compleja entre el proveedor y el consumidor, en esa relación de esa interacción en esos planos B2C, la gestión del consentimiento en un entorno algorítmico y veremos como ejemplo de caso de uso el caso de los chatbots, y terminaremos con algunas conclusiones que nos pueden ilustrar o nos pueden recordar cuáles son las lecciones magistrales que queríamos recordar de esta presentación. ¿Qué es el consentimiento? Quizás es el gran problema o gran debate que nos tenemos que plantear, ¿no? Si nos centramos directamente en la definición que hace el propio Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 4, apartado 11, se define como toda manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le concierne a él como usuario o como consumidor. Por tanto, hablamos, digamos, de cuatro características que se tienen que producir, se tienen que manifestar de manera clara en cada una de estas acciones. Por un lado, voluntad libre. Segundo, tiene que ser específico. Tercero, tiene que ser informado. Y cuarto, tiene que ser inequívoco. No basta que sea libre si no es específico, no basta que sea libre y específico si no es informado, y no basta que sea libre, específico e informado si no es inequívoco. Cuando hablamos de los principios, hablamos del consentimiento, fundamentalmente tenemos que referirnos al artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos que en bandera, en este caso, los principios principales que en el Reglamento General de Protección de Datos trata de plasmar. Entre ellos, el principio de licitud, lealtad y transparencia, según el artículo 5.1, el principio de limitación de la finalidad, el principio de minimización de datos, el principio de exactitud de los datos, el principio de limitación del plazo de conservación y el principio de integridad y confidencialidad. Es cierto que este artículo 5, en el apartado 2, recoge otro principio que jurídicamente tiene también una afectación y está así enumerado como el séptimo de los principios, que es el de la responsabilidad proactiva o responsabilidad demostrada, pero que a mí me gusta decir que más que un principio es un potenciador de los 6 principios que se enumeran en el artículo 5.1. Y de manera general o de manera específica en relación con el consentimiento, tendríamos que centrarnos en el primero de estos principios, que es el principio de la licitud, lealtad y transparencia. Vamos a intentar tratar de desgranar qué implica que el tratamiento sea lícito, que sea leal y que sea transparente para que el consentimiento evidentemente sea válido a la hora de ser recogido. Hablamos del primero de estos requisitos, que es el principio asociado a la licitud. Aquí se recoge la necesidad de que contemos con una base de legitimación, como dice el artículo 6. Ahí se enumera en el artículo 6 bases de legitimación distintas. Hablamos del consentimiento del interesado, hablamos de la necesidad de ejecutar un contrato, hablamos de una obligación legal, hablamos de proteger intereses vitales del interesado de otra persona física, hablamos de cuando las administraciones públicas están en una misión de interés público, o hablamos también de cuando nos encontramos en un escenario en el que sea necesario la satisfacción de los intereses legítimos. Así que cuando utilizamos una de estas 6 bases de legitimación, diríamos que ese consentimiento o va a ser recogido de una forma lícita. El segundo de los elementos tiene que ver con la lealtad, ¿no? ¿Y qué implica en este caso que un tratamiento sea leal, ¿no? Pues que el interesado tiene que ser informado del riesgo. ¿Del riesgo para qué?
para el tratamiento y que ese riesgo para el tratamiento no tenga efectos negativos imprevisibles directamente en el propio interesado, ¿no? Un tercero característica, hemos hablado y hemos dicho que tiene que ser transparente. ¿Y esto qué implica? Implica que los responsables tienen que comunicar a los interesados antes del proceso del tratamiento, antes de la fase de recogida, por ejemplo, la finalidad, la identidad del recolector de los datos, la dirección y otra serie de elementos que son trascendentales para que se produzca esa transacción entre el interesado y el recolector de los datos. Además, existe la necesidad de que esta comunicación se realice con un lenguaje claro y sencillo y, en todo caso, también se tiene que informar a los interesados de los derechos que le asisten. Estos serían, digamos, a grandes rasgos, los elementos que vehiculan este primer principio de licitud, lealtad y transparencia. Pero a mí me gusta desgranarlo, que es quizás la forma en que podemos hacerlo más entendible para los usuarios, ¿no? La normativa de protección de datos de la Unión Europea y del Consejo de Europa requiere que el tratamiento de datos personales sea lícito, eso es obvio, y por tanto, ¿qué se va a requerir? Se requiere que el recolector de los datos, el responsable del tratamiento, el establecimiento que quiera recoger nuestros datos, tiene que contar con una base de legitimación. El artículo 6, en su apartado 1 del reglamento, enumera, al menos hemos comentado anteriormente, 6 bases de legitimación que nosotros tenemos que estar en la condición de usar. Y fundamentalmente, no solamente se trata de utilizar una base de legitimación, se trata también por parte de los responsables de determinar y documentar que esa base de legitimación sea la correcta para el tratamiento, para la finalidad que se requiere. Esto es el primer gran ejercicio que tiene que hacer un recolector en referencia directamente a los interesados, ¿no? Luego hablamos de la lealtad, ¿no? Y en el fondo esto lo que nos viene a transmitir es la necesidad de que las partes entiendan que están en una relación de confianza y que esa relación de confianza se basa fundamentalmente en la transparencia. Y nos dice el 5.2 del reglamento que el responsable, el recolector, el establecimiento, el e-commerce que quiere recolectar nuestros datos, tiene que estar en la condición de demostrar ese ejercicio de transparencia. Y aquí es donde está el verdadero desafío para las organizaciones. ¿Esto qué implica? Implica que las operaciones de tratamiento que vayamos a realizar no se tienen que realizar de forma secreta o ocultando, en este caso, al interesado los posibles riesgos que pudiesen verse derivados de esa actividad. Por tanto, lo que esperamos los usuarios, los consumidores de aquellas entidades que quieran recolectar nuestros datos es que actúen con altura de mira y, por tanto, actúen siempre con este principio, digamos, de lealtad, que es básico para que las relaciones en el mundo digital se puedan establecer y consolidar directamente. Y claro, aquí hay un elemento que tiene que trascender por encima de todo, y es que independientemente de lo que nos digan las normas, las entidades tienen que actuar también con ética, y esa ética en el tratamiento es lo que nos va a permitir precisamente generar ese escenario que permita que la confianza fluya como un elemento que vehicule la relación entre el proveedor de servicio y directamente los consumidores. Para el tercero de los elementos que queremos traer aquí tiene que ver con la transparencia. La normativa de protección de datos, tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa, exige que nosotros, como responsables de tratamiento, nos dirijamos de manera transparente directamente a los usuarios, a los consumidores. ¿Y esto qué implica? Implica la necesidad de informar sobre las distintas actividades, ¿no? ¿Cuándo hay que informar? Pues hay que informar antes de comenzar la recolección de los datos. La información tiene que estar a disposición de los interesados durante toda la actividad de tratamiento, y la información proporcionada a los interesados cuando estos hayan solicitado acceso a sus propios datos. Estos son aspectos que tienen que ser cuidados. Claro, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa como consumidores? Muchas veces nos preguntamos por qué o para qué se van a utilizar nuestros datos. Por tanto,
este principio de transparencia exige que los responsables de tratamiento den a conocer cuál es la finalidad concreta de ese tratamiento y además lo hagan de una forma que sea entendible para todo tipo de usuario en Internet. Por ejemplo, dice la norma que se tiene que utilizar o expresarse a través de un lenguaje claro y sencillo. Y a través de ese lenguaje claro y sencillo, uno tiene que hacer entender a esas personas, a los usuarios, que pueden existir ciertos riesgos, pero que esos riesgos han sido gestionados con salvaguardas adecuadas, de tal manera que estemos en condición de poner a cubierto, a buen recaudo, los derechos y libertades de las personas. Solo cuando estamos en capacidad de trasladar esta información con carácter previo, durante y después a los interesados, estaremos cumpliendo con esta parte de este primer principio, que es el principio de la transparencia. Bueno, este principio también nos requiere, por ejemplo, que informemos de algunos otros aspectos. Dice el artículo 14 del reglamento, por ejemplo, los datos de contacto del oficial de protección de datos o delegado de protección de datos, si estuviésemos obligados a contar con ello. Hay que partir del hecho que en nuestra legislación todas las administraciones públicas tienen la obligación de contar con un oficial de protección de datos. La propia Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales tasa y establece en qué escenarios también y qué tipo de instituciones y qué tipo, digamos, de sectores están obligados a contar también con un oficial de protección de datos. Estamos obligados a informar de la base de legitimación. Hemos dicho cuál de esas 6 bases de legitimación del artículo 6 vamos a utilizar, los plazos de conservación de los datos, la existencia o no de decisiones automatizadas y, por ejemplo, la elaboración de perfiles, si vamos a realizar transferencia de datos a terceros países o no, el derecho que le asiste al propio titular o consumidor de realizar una reclamación ante la propia autoridad de control, o, por ejemplo, cuál es el origen de los datos, si los datos vienen directamente de nosotros como interesados que hemos entregado o viene a través de algún tipo de bases de datos o de cesión de datos de un tercero. Y también hay que informar cuáles son las categorías de los datos. De esta manera damos cumplimiento a este primer principio que enumera el artículo 5.1, que es el principio de licitud, lealtad y transparencia de una manera plena y concreta. En todo caso, siempre es importante desde el punto de vista de la transparencia, ¿vale?, que en nosotros seamos proactivos, es decir, que los responsables de tratamiento no lo limitemos a sencillamente un ejercicio de checkbox, a un ejercicio de cumplimiento, sino que tenemos que tener el desafío de acercarnos de una manera proactiva e intentar ponernos muchas veces en las sandalias del propio interesado para que éste sea consciente de qué derechos le asisten, qué datos son objeto de tratamiento, qué finalidades y quiénes son los intervinientes, por ejemplo, en las distintas fases del tratamiento de los datos. Hemos hecho una pequeña entrada al consentimiento y vamos a plantear en este segundo bloque cuál es el verdadero desafío que nos encontramos con la gestión del consentimiento en línea. Y vamos a plantearlo desde un punto de vista práctico y que creo que puede ayudarnos muchísimo a entender el verdadero desafío que tienen fundamentalmente todas aquellas empresas, todos aquellos organismos que quieren actuar con los usuarios en un entorno digital, es decir, a través de Internet o a través del uso de medios digitales, ¿no? Primer error o error principal que nos encontramos cuando un responsable de tratamiento se conduce en un plano digital y quiere recolectar datos en ese entorno digital es errar en el diseño de la gestión del consentimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que enfocamos la gestión del consentimiento como un mero checkbox de cumplimiento, estamos centrando la atención en cómo protegemos al recolector de los datos y no estamos centrando la atención en la persona o el individuo que nos está entregando el dato, que es el titular de ese derecho. Por tanto, un desajuste en el enfoque trae consigo muchas veces un error en la propia estrategia de la gestión del consentimiento. Cuando hacemos este ejercicio de checkbox, de mero cumplimiento, en realidad lo que estamos haciendo es buscando la protección de la organización recolectora. Pero en ningún momento, repito, en ningún momento estaremos protegiendo derechos y libertades de los individuos, que es el objetivo que el Reglamento General de Protección de Datos nos impone
a cada una de las entidades obligadas a su cumplimiento. Pero la cuestión aquí no es si nos parece a nosotros bien o si nos parece a nosotros correcta, por ejemplo, nuestra política informativa. Yo creo que si lanzáramos esta pregunta a la mayor parte de las empresas que tienen su sitio web y tienen su política de privacidad y sus anuncios de privacidad, la mayoría de las organizaciones nos dirían que sí, que desde su punto de vista, evidentemente ellos están cumpliendo con la normativa y que evidentemente su política informativa es clara. Pero la cuestión de verdad, cuando el artículo 24 del reglamento o el artículo 32 del reglamento nos hace en referencia a la probabilidad y gravedad de daños, en este caso del riesgo a derechos y libertades, no está colocando el enfoque en la percepción que nosotros tengamos de nuestra entidad, sino en cómo percibe el usuario esa actividad de tratamiento. Entonces, lo que a nosotros nos tiene que preocupar es si, desde el punto de vista de la percepción del usuario, esa política informativa es suficientemente clara, si llega en el momento adecuado, si está correctamente ubicada, y no si nosotros pensamos que esté correctamente ubicada o está correctamente explicada. Creo que este ajuste tiene mucho sentido. Por eso me gusta hablar de percibir. El RAE define en su segunda acepción el término percibir como captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. Y esta es la idea. Nosotros tenemos que estar en la condición de entender cómo percibe el usuario esa política informativa, porque de lo contrario estaremos desajustando en nuestro objetivo, que es gestionar correctamente el consentimiento en línea. Y claro, llegamos aquí a uno de los puntos de inflexión más importantes, y es que la norma nos dice que tenemos que utilizar un lenguaje que sea claro y sencillo. Por ejemplo, el considerando 39 dice que utilicemos un lenguaje sencillo y claro. El considerando 42 nuevamente dice que se tiene que utilizar una formulación inteligible, de fácil acceso, que emplee un lenguaje claro y sencillo. Misma idea se repite en el considerando 58. Y si nos vamos directamente ya al articulado del artículo 7.2, por ejemplo, se dice claramente que el consentimiento se tiene que recoger utilizando nuevamente un lenguaje claro y sencillo. De la misma manera se expresa en el artículo 12 en el apartado 1. Claro, la cuestión es, ¿qué se entiende por claro y sencillo? Aquí es donde está el verdadero punto de inflexión y es donde nosotros queremos plantear, ¿no? Entonces, para lograr este objetivo y no desenfocar el objetivo que la norma nos está planteando, es que tenemos que, ante todo, intentar huir del uso de un lenguaje rebuscado, de un lenguaje técnico o de un lenguaje jurídico en nuestras políticas informativas. Es muy tentador utilizar este tipo de lenguaje, es aparentemente muy profesional utilizar este tipo de lenguaje, pero de lo que no es, repito, no es un lenguaje claro y sencillo. El problema es que dice el artículo 5.2 del reglamento que nosotros, los responsables de tratamiento, tenemos que estar en condición de demostrar, repito, de demostrar que estamos recogiendo los datos con un lenguaje claro y sencillo. Entonces, quizás para entender esto, tendremos que plantear que podríamos acercarnos mucho más a un concepto que se denomina actualmente como lenguaje natural. Por ejemplo, existe en los Estados Unidos una regla que nació en manera inicial en la década de los 70 como una herramienta, digamos, de análisis militar, que poco a poco fue utilizando como un framework y que a partir de ahí se ha empezado a utilizar como una herramienta para nivelar el lenguaje jurídico, el lenguaje técnico, por ejemplo, de las pólizas de las compañías aseguradoras o de muchos entornos legales. Y hablamos de la regla Flesch-Kincaid, que lo que nos pone de manifiesto es que si nosotros debemos o queremos analizar un texto, nuestra política informativa, y llegar a la conclusión de una forma analítica, de una forma correcta, que estamos utilizando un lenguaje claro y sencillo, dice esta regla, Flesch-Kincaid,
que deberíamos estar utilizando un lenguaje que fuese comprendido, por ejemplo, por un estudiante de 8º grado. Es decir, por un estudiante de unos 13 o 14 años. De tal manera que fuese una lectura fácilmente entendible, sin un esfuerzo extraordinario. ¿Eso qué nos permite? Si yo dirijo mi política informativa a un tipo, digamos, de usuario que esté situado en un plano entre los 13 y los 14 años, me estaré garantizando que mis políticas, mis finalidades, sean fácilmente entendibles por cualquier target, digamos, de la población al que nosotros nos queramos dirigir. Nosotros tenemos que intentar huir nuevamente de políticas extensas, porque la norma nos está requiriendo que utilicemos políticas concisas. Entonces, lo de menos es más debería ser una regla que nos debería servir directamente a los usuarios. No podemos cargar a los consumidores con la exigencia de tener que leer páginas y páginas y páginas, como veo en algunos entornos web, donde nos podemos encontrar políticas informativas que pueden tener como 4, 5, 6 páginas extensas. Eso no es un lenguaje claro y sencillo, eso es un lenguaje rebuscado, un entorno rebuscado, y con lo cual estamos huyendo claramente de cualquier aspecto que nos acerque directamente a los usuarios. Por tanto, es importante que midamos en este caso nuestras políticas, y existen herramientas que son capaces de medirnos el grado de adaptación de nuestro lenguaje escrito desde el punto de vista, digamos, de la comprensión de los distintos usuarios a los que nos queramos dirigir, ¿no? Está claro que la clave de la gestión del consentimiento, como acabamos de ver, está en centrarnos en los clientes y tener claro cuál es nuestro target. Informar y transparentar nuestras finalidades de tal modo que sea entendido, que sea percibido y que sea consentido por el titular del dato. Por tanto, la lección aquí es que la política informativa tiene que estar centrada en el consumidor, en el cliente y no en la empresa. Esta sería la gran lección que podríamos plantear de este segundo bloque. Y pasando al tercer bloque que queremos comentar en el día de hoy, vamos a centrarnos en la gestión del consentimiento en un entorno algorítmico. Y como caso de uso, vamos a hablar de una de las herramientas que más se está empezando a utilizar, no solamente por entidades privadas, sino también por administraciones públicas, en su relación con los usuarios o con los propios administrados. Y esa herramienta es la herramienta que conocemos como los chatbots, a las que estamos tan acostumbrados ya a ver de hace algunos años para acá, cada vez que entramos directamente en una página web o en una app, ¿no? Cuando hablamos de chatbot, hablamos de conversar con un robot, que es lo que significa la expresión chatbot. Entonces, ¿esto qué significa? ¿O esto qué implica? Bueno, que implica que estamos conversando, o para mantener esa conversación vamos a utilizar como interlocutor un software. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta, que estamos interactuando a través de un software que tiene una programación y tiene una codificación en concreta. Cuando hablamos de chatbot desde el punto de vista, digamos, de la inteligencia artificial, podríamos hablar de dos tipos de chatbot. Por un lado, aquellos que podríamos denominar como chatbot tonto, es decir, aquellos que no utilizan inteligencia artificial, que detrás de la propia herramienta hay una persona que nos está respondiendo a todas y cada una de nuestras preguntas. Luego también hablamos de los chatbots, de los word spotting, que podrían considerarse una especie de híbrido entre los chatbots tontos y aquellos que ya tienen algunos elementos cognitivos. Y de manera específica, sí que queremos centrarnos en aquellos chatbots cognitivos o denominados smart chatbot. ¿Por qué? Estos son los más sofisticados desde el punto de vista tecnológico. Son aquellos que se basan fundamentalmente en la inteligencia artificial, en el machine learning, en la tecnología NLU, de Natural Language Understanding, con capacidad de procesar el lenguaje natural del usuario y, por tanto, con la capacidad de comprender la intención y también el contexto de la frase, incluso cuando nosotros no la formulamos de una manera plena, ¿no? Además, los chatbots inteligentes se basan fundamentalmente en el machine learning. ¿Esto qué implica? Pues que están continuamente aprendiendo. Con cada interacción que nosotros como usuario, como consumidor estamos realizando
con una de estas herramientas, la herramienta está mejorando su funcionamiento, sus habilidades técnicas, y por tanto estará en condición también de entrenar a otros chatbots en el futuro. Dicho esto, cuando hablamos de chatbot, hablamos muchas veces de herramientas que son utilizados para distintas actividades en concreto. Por ejemplo, el profiling, todo lo que tiene que ver con el perfilamiento. Hablamos de tratamiento tendente a la elaboración de perfiles de usuario, teniendo en consideración, por ejemplo, los gustos, los intereses, la localización, la situación personal, familiar o laboral de una persona. Podemos hablar de tratamiento de datos a gran escala. Hablamos muchas veces aquí del Big Data, hablamos de alto volumen, alta velocidad de procesamiento de datos y alta variedad de contenidos y de datos acumulados. Hablamos de cruces de bases de datos, entre bases de datos muchas veces estructuradas y desestructuradas, y que por tanto aquí también el chatbot hace es de una gran utilidad para las organizaciones. Y luego también nos podemos encontrar un cuarto elemento, que es cuando interactúa además con otras tecnologías disruptivas, innovadoras y vanguardistas, con un elemento en común entre estos cuatro bloques que hemos comentado: el profiling, el tratamiento a gran escala, el cruce de bases de datos y el uso de tecnologías disruptivas, y es que cada una de estas situaciones conllevaría probablemente un alto riesgo a derechos y libertades, y por tanto tendrían como elemento común la necesidad de realizar una evaluación de impacto por parte de las organizaciones que quieran utilizar esta actividad. Por tanto, cuando se está ante un alto riesgo a derechos y libertades, en el ejercicio de esa transparencia que hemos comentado antes, es necesario que el recolector del dato, cuando nos explique la finalidad, también nos explique que ha habido un riesgo y que ese riesgo ha sido gestionado a través de una evaluación de impacto, y que de una manera u otra debería estar a disposición de los interesados o los usuarios o consumidores. Si hablamos de aspectos relacionados, por ejemplo, con cómo yo soy capaz de identificar un chatbot que sea compatible con la normativa de protección de datos, pues vamos a definir algunos objetivos que deberían ser cubiertos por un chatbot que esté perfectamente alineado con el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí hay que tener dos enfoques distintos. El primero de los enfoques vamos a tenerlo desde el punto de vista del usuario, es decir, del consumidor que quiere entregar los datos para recibir un producto o un servicio. ¿Qué es lo que ese chatbot tiene que entregar? Pues tendrá que informar sobre la política de privacidad del chatbot, muy similar, por ejemplo, a como lo hace un call center cuando nos está llamando. Sería pedir al usuario el consentimiento de la cesión de datos y aprobación de la política de privacidad. Y un tercer elemento que tendríamos que recibir nosotros como usuario es información de cuáles son mis derechos y cómo puedo ejecutar esos derechos en cualquier momento. Entonces, esa es la percepción que tiene, o la información que tiene que recibir el consumidor cuando se enfrenta a un chatbot. Y la información que tiene que recoger o está en disposición de recoger la empresa cuando hace uso de esta tecnología es informar en formato siempre auditable que está realizando correctamente ese tratamiento acorde a la política de seguridad, que recupera el consentimiento, estar en condición de recuperar el consentimiento realizado por el usuario de una forma auditable. ¿Por qué? Porque el responsable tiene que estar en condición siempre de entregar la trazabilidad, de entregar en un ejercicio de derecho de acceso qué datos, cuándo y cómo fueron recopilados los datos. Una tercera idea es que hay que informar sobre quién ha accedido, cuándo y cómo a la información. Una cuarta idea es que hay que informar sobre los intentos ilícitos de acceso a la información disponible. Y el último de estos bloques es que como responsable de ese chatbot hay que informar sobre la ejecución de los derechos y el resultado por parte de los usuarios. Con esto tendríamos, digamos, a grandes rasgos caracterizados los elementos que vendrían a definir qué es un chatbot o cuándo estamos ante un chatbot que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, y visto esto, la cuestión aquí es que el reto del chatbot compatible con el reglamento es conseguir los objetivos marcados manteniendo la usabilidad, las características del canal
y esquivando las limitaciones que pueda tener la plataforma tecnológica que queramos utilizar. Por ejemplo, es importante y como parte de ese reto, modelar un diálogo claro y comprensible con el usuario, buscar el equilibrio entre elementos conversacionales y la lectura de documentos, discriminar entre datos personales normales, por ejemplo, y datos personales que tengan protección específica, como aquellos que están en nuestro reglamento caracterizados como de categoría especial, almacenar el consentimiento del usuario en un formato auditable, porque tenemos que estar en condición de demostrar y tenemos que estar en condición de entregar, almacenar el histórico conversacional acorde al consentimiento dado por el usuario, traspasar a otros sistemas solamente la información con el consentimiento del propio usuario, almacenar el histórico de ejecución de derechos, documentar y redigir peticiones de Reglamento General de Protección de Datos referente a datos no manejados, en este caso por el chatbot, ofrecer interfaz de programación en una API, por ejemplo, para poder consultar la información auditable desde otra aplicación y estar en condición, digamos, de exportar el fichero requerido. Estos serían, digamos, los aspectos que tendríamos como desafío, como reto a la hora de insertar un chatbot por parte de un responsable de tratamiento en su relación directamente con los usuarios o consumidores. Pregunta, ¿se requiere una política de privacidad para un chatbot? Pues se requiere una política de privacidad para un chatbot siempre que nos encontremos en un escenario donde exista una legislación que así lo exija, o bien cuando nos podemos encontrar dentro de una organización que cuente con una política establecida, una política interna establecida que así lo obligue. Entonces las políticas internas también tienen la condición de obligar directamente a las partes, ¿no? Por poner un ejemplo, Facebook Messenger, por ejemplo, requiere que cualquier chatbot utilizado en la plataforma Messenger incluya una política de privacidad, ya sea que su chatbot recopile o no información personal. Por ejemplo, he puesto en esta presentación algunos escenarios de algunos países o algunos estados, como el caso de California, por ejemplo, a través de su normativa, la CALOPA, que efectivamente exige la necesidad de establecer un chatbot, pero una política informativa asociada directamente al chatbot. O en el caso de la PIPEDA en Canadá, también hay que establecer una política de privacidad para el propio chatbot. En Australia, por ejemplo, la Ley de Privacidad de Australia de 1988, que establece 13 principios, pues también lo recoge en su primer principio. Y si nos vamos directamente al Reglamento General de Protección de Datos, pues hemos dicho que como primero de los principios es el principio de licitud, lealtad y transparencia. Bueno, pues para que se produzca un procesamiento justo y legal de la información, es preceptivo que evidentemente cuando estemos ante un chatbot, ese chatbot despliegue también una política de privacidad. Otra pregunta, ¿se requiere también una base de legitimación? La respuesta es sí. Y de hecho podemos hablar de que podemos utilizar de las 6 bases de legitimación del artículo 6, podríamos estar ante el uso de 3. En algunas va a ser el consentimiento, el 6.1a. En otros escenarios, cuando ya entramos dentro de lo que es la propia relación contractual, podemos utilizar el 6.1b, por ejemplo, como parte de esa relación contractual. O, por ejemplo, podemos hablar del 6.1f por interés legítimo. Se me ocurre así, a voz de pronto, por ejemplo, en una empresa que esté prestando un servicio, digamos, de soporte técnico por venta. Entonces es evidente que el responsable de tratamiento tiene un interés legítimo en poder relacionarse, en este caso, con los usuarios y poder, digamos, conducir a través de los tickets las distintas, digamos, incidencias o los distintos requerimientos por parte de los consumidores que quieran acceder. En todo caso, siempre como responsable uno va a tener que determinar y documentar, yo siempre repito esas 2 máximas, tiene uno que determinar y documentar cuál es la base de legitimación en la que se va a basar esa relación a la hora de utilizar un chatbot, por ejemplo, en línea. Implicaciones jurídicas en la relación entre la empresa que utiliza el chatbot y el proveedor tecnológico que la desarrolla. Pues aquí nos vamos a encontrar una serie de interacciones que a simple vista, desde el punto de vista de una empresa que tiene su página web y que tiene su chatbot, pues a lo mejor uno no es capaz de percibir porque uno ha contratado el diseño de una página web, pero un chatbot es un producto tecnológico que un desarrollador ha implementado en nuestro entorno web, pero que ese desarrollador no ha sido el diseñador
del mismo producto. Por tanto, nos podemos encontrar un proveedor tecnológico, que es el que desarrolla o ha diseñado el chatbot, un implementador, que es el que nos lo inserta en nuestro entorno web a través de un partner, ¿vale?, que está actuando como partner, y ahí vamos a encontrarnos una serie, digamos, de elementos, ¿no? Puede ser que se esté utilizando en esa relación una relación, digamos, as a service, es decir, de licenciamiento bajo servicio, y por tanto en esa relación también de mantenimiento entre el proveedor y el desarrollador o el implementador hay una prestación de servicio continuo, ¿vale?, en la que evidentemente el desarrollador va a tener acceso a los datos, pero también lo va a tener directamente el propio proveedor. Este es uno de los escenarios que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta la relación jurídica entre el cliente, el consumidor, y la empresa que tiene la página web y que ha insertado ese chatbot. Así que aquí nos encontramos con dos relaciones que están interactuando en un mismo escenario. En todo caso, habrá que determinar, como dice el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, si nos encontrásemos, por ejemplo, ante un contrato de encargo de tratamiento. Eso probablemente entre el proveedor y el desarrollador sería, digamos, lo normal. Pero cuando ese desarrollador está trabajando o ha insertado ese chatbot en nuestra página web y nosotros como empresa estamos dándole uso, tendremos que definir con qué sombrero estamos actuando. Es decir, si la relación entre el desarrollador y la empresa es una relación de responsable de tratamiento con encargado de tratamiento, pues estamos ante una corresponsabilidad de tratamiento. Y cabe decir que la inmensa mayoría de estos escenarios nos encontramos ante una corresponsabilidad de tratamiento. ¿Y esto qué va a implicar? Pues va a implicar que dos entidades distintas, ¿vale?, estén tomando decisiones sobre la finalidad y sobre los medios. Y por tanto tendremos que recibir en esa política informativa que no solamente estamos entregando los datos a una entidad, sino a una segunda. Y esto es importante para, por ejemplo, todo el tema de ejercicio de derecho que tendríamos detrás cada uno de nosotros. En la relación entre ese proveedor y ese desarrollador, pues tendremos que cumplir todos los requisitos que tiene el artículo 28. Por ejemplo, cuando hablamos de la relación contractual entre un responsable de tratamiento y un encargado de tratamiento, dice, nos recuerda el artículo 28, que hay que determinar en qué datos se van a tratar por parte del responsable. Hay que garantizar que las personas que accedan a los datos mantengan la confidencialidad de los mismos. Hay que implementar medidas técnicas y organizativas a fin de garantizar la seguridad de la información, la integridad y también confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En el caso de subcontratación, hay que obtener el consentimiento siempre del responsable. Si nos encontramos ante un eventual ejercicio de derechos, los encargados tienen que colaborar con los responsables en la atención de esos ejercicios de derechos. También hay que ayudar a cumplir cuando estemos en un escenario, por ejemplo, de un incidente de seguridad que provoque una brecha de seguridad. Por tanto, hay una obligación entre el responsable y los encargados que se tiene que vehicular, se tiene que enunciar en el propio contrato de servicio. También, una vez que concluya esa relación de servicio, hay que ver cómo se suprime o cómo se devuelven los datos. Y por último, la obligación de colaborar con el cumplimiento en materia de protección de datos y estar en la posibilidad de recibir inspecciones o auditorías de segunda parte para verificar el grado de cumplimiento en esa relación contractual, ¿no? Una pregunta que creo que también es muy interesante aquí cuando hablamos del chatbot es cómo se gestiona el depósito de cookies cuando estas cookies son necesarias para el chatbot. Aquí la Autoridad Francesa de Protección de Datos, la CNIL, hace referencia precisamente a tal acción que se marca dentro del artículo 82 y nos está diciendo que en principio hay dos
posibilidades, dos opciones. La primera de estas opciones es cuando la cookie se coloca antes o se instala en el equipo del usuario antes de activar el chatbot. Si ese es el escenario, entonces el responsable tiene que recabar previamente el consentimiento para la instalación de esa cookie. Si estuviésemos en un segundo escenario, y es que la cookie se instala después de que el usuario active el chatbot, entonces diríamos que no se requeriría el consentimiento del usuario, porque se entendería que la instalación de esa cookie formaría parte de la propia prestación de servicio de ese chatbot y por tanto estaría encadenado directamente en la propia actividad. Otra pregunta que tiene que ser contestada es ¿cuánto tiempo se pueden conservar los datos recopilados por el chatbot? Pues este es uno de los ejercicios que todos los responsables de tratamiento vamos a tener que realizar. Es decir, vamos a tener que establecer cuál es el tiempo necesario. Y habrá que distinguir, por ejemplo, los casos en los que esos datos se van a eliminar tan pronto acabe la conversación, de aquellos casos en los que el responsable del tratamiento o controlador de los datos tiene que conservar legítimamente esa conversación porque se ha producido, por ejemplo, una queja sobre un producto comprado o, por ejemplo, es importante para establecer la relación entre las dos partes. Acercándonos ya a la parte final, hay algunas otras preguntas que vamos a tener que despejar. Por ejemplo, ¿se pueden utilizar una conversación con un chatbot para la toma de decisiones que afectan a un individuo? Bueno, hay que plantear que una conversación con un chatbot a secas, sin intervención humana, por sí sola, no puede conducir nunca a decisiones importantes con una afectación importante para el interesado, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, que uno sufriese un rechazo, por ejemplo, de una línea de crédito, o, por ejemplo, a la hora, digamos, de optar a un puesto de trabajo, ¿no? Ahora bien, si esa conversación que se ha iniciado con el chatbot se concluye a través de la intervención humana y una intervención significativa por parte de las personas, ahí sí podríamos estar hablando entonces de decisiones que pudiesen afectar claramente a un individuo. En todo caso, la toma de decisiones automatizadas está prohibida por el artículo 22 del reglamento, salvo que se den algunas excepciones, como por ejemplo que la persona haya dado su consentimiento de manera explícita, sería el primero de los casos, que la decisión sea necesaria para la ejecución de un contrato entre la persona y el responsable del tratamiento, que sería el segundo de los escenarios posibles, y el tercero de los escenarios es que la decisión estuviese autorizada por el derecho de la Unión Europea o por el derecho de alguno de sus Estados miembros, con lo cual podría haber, digamos, esa afectación directamente al interesado, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de que recopilemos nosotros datos sensibles? Porque esta es una opción que se podría plantear a través de un chatbot. Hay que plantear claramente que la recolección de datos sensibles o datos de categoría especial están prohibidos de manera explícita en la norma, salvo que estuviésemos en alguna de las excepciones que contemplan en el artículo 9 del propio reglamento. Entonces, dichos datos se podrían procesar, digamos, en dos situaciones posibles cuando estemos interactuando con ese chatbot. El primero de los escenarios es si la recogida es previsible y el tratamiento fuese pertinente. Por ejemplo, que el chatbot fuese de un centro de salud, o de una clínica, o de un policlínico. Es evidente que la tipología de datos que va a gestionar este tipo de actividad va a requerir, sin lugar a duda, el tratamiento de datos de categoría especial, con lo cual ahí estaría incluida dentro de las excepciones previstas en el artículo 9.2. Y luego nos podemos encontrar aquellos otros escenarios, digamos, en los que la recogida no estuviese prevista. Y es que a veces en la propia uso del chatbot, a veces hay usuarios que aportan información que nosotros no le hemos pedido. Puede ser que hagan una opinión política, expresen su opinión sindical, filosófica, orientación sexual o un dato de salud que nosotros no le hemos pedido. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estamos recopilando ese dato, que ese dato es de categoría especial, pero que para nosotros no es de ningún valor. Entonces, ¿qué hay que intentar hacer en estos casos?
pues hay que plantear o establecer mecanismos para minimizar los riesgos para derechos y libertades de las personas. ¿Y esto qué implica? Pues, por ejemplo, poner un aviso antes al interesado de que por favor no realice este tipo de aportaciones en el chatbot, que no incluya este tipo de información. Ese tipo de advertencia puede ser pertinente. O, por ejemplo, establecer un sistema, digamos, de purga o de criba que a posterior nos permita eliminar esos datos no sensibles que han sido entregados por el titular, pero que no ha sido requerido directamente por el responsable del tratamiento. Y ya para ir finalizando, un par de escenarios que creo que también tienen que ser planteados, ¿no? Los riesgos de privacidad de las conversaciones del chatbot. Hay riesgos avanzados que no han sido suficientemente planteados por los usuarios y que pueden tener una afectación trascendental. Vamos a ver algún caso que creo que es interesante, ¿no? El primero de los casos hablamos de riesgo de privacidad del análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos es básicamente una tarea que ya está asociada a la clasificación de los NLP, que permite a un chatbot, a través de la herramienta de inteligencia artificial, estar en condición de prever cuáles podrían ser, por ejemplo, los sentimientos de un usuario. Claro, vamos a considerar un escenario para entender lo grave que esto podría ser, ¿no? Un escenario de comercio electrónico en el que un usuario esté accediendo, un consumidor, a un entorno web, a un e-commerce, donde los precios sean dinámicos. Y por tanto, en un momento determinado, el entorno web, a través de ese chatbot y a través, digamos, de esa capacidad de análisis de nuestras emociones, es capaz de entender que nos estamos manifestando con un ¡wow! ¡Qué vestido más increíble! ¿Cuál será su precio? Y ahí automáticamente me dispara el precio hacia arriba. O me encuentro en un entorno neutro donde puedo decir, este vestido creo que se ajusta a lo que estoy buscando. ¿Cuál será el precio? Y ahí probablemente en ese escenario, hemos dicho, de precios dinámicos, se ajustaría probablemente a un entorno bajo. Hay que plantear, y así lo ha publicado justo esta pasada semana el ICO, que es la Autoridad de Protección de Datos del Reino Unido, que en ese informe, hablando de las tecnologías biométricas, que está habiendo un gran impulso en los análisis, digamos, del comportamiento emocional. Entonces, cuando los chatbots tienen la capacidad de gestionar esta analítica de sentimiento, y cuando además puede interactuar con elementos que nos pueden evaluar nuestra biometría, como puede ser a través de las propias cámaras web, es evidente que nos encontramos ante un riesgo alto para los usuarios. ¿Por qué? Porque nos pueden cambiar directamente el escenario y nos pueden cambiar directamente los precios y por tanto discriminarnos en un escenario, ¿no? Y luego, otro de los elementos, otro de los riesgos relacionados con la privacidad es que muchas veces estos chatbots son capaces de geoposicionarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay empresas que dicen, hay ciertos productos que yo no los quiero enviar a determinadas ubicaciones geográficas. Entonces, como requisito previo, lo que hago es geoposicionar directamente al titular, a la persona que está interactuando en mi entorno web, y aunque él me diga que está ubicada en un destino en concreto, si mi análisis me dice que está en otro, yo automáticamente lo bloqueo y no le voy a permitir el acceso. Y este es otro riesgo que podemos encontrarnos directamente desde el punto de vista de la privacidad. Bueno, hemos hablado de cómo el uso algorítmico a través de herramientas como los chatbots tiene un impacto claro en nosotros como consumidores. Como conclusiones, digamos 4 o 3 lecciones que creo que es importante que las podamos colocar, ¿no? Primera lección, es importante que gestionemos de forma proactiva el consentimiento. Es una responsabilidad que tenemos los recolectores de datos, los responsables, ya sean administraciones públicas o entidades privadas, y esta gestión proactiva nos tiene que situar siempre el ojo y el enfoque en el usuario. Hay que partir del hecho de que no queremos proteger a la organización, queremos proteger derechos y libertades. Y por tanto, donde coloquemos el enfoque es tremendamente importante para gestionar el consentimiento. 2,
Hay que mejorar de manera clara cuál es nuestra narrativa, acercándonos claramente al lenguaje natural como una evolución del lenguaje sencillo y claro que viene determinado como requisito tanto los considerando como el propio artículo 7.2 y el artículo 12 del propio Reglamento General de Protección de Datos. Y por último, ya visto este aspecto relacionado con el uso de algoritmos, hay que evaluar de forma detenida todos los ingredientes con los que dotemos a nuestro entorno web. Hay que analizar qué tecnologías usan, quiénes son los actores que están participando y en todo caso tendremos que estar en condición de apoyarnos en proveedores que puedan dotar de capacidad de transparencia para que sepan y nos informen claramente del uso de esas tecnologías, los impactos que esas tecnologías pueden tener en derechos y libertades y sobre todo que tengamos claridad y visibilidad de las terceras, cuartas y quintas partes implicadas en estos tratamientos. De esta manera estaremos en condición de respetar derechos y libertades desde el punto de vista de los responsables de tratamiento y también nosotros como usuarios y consumidores estaremos en la condición de acercarnos a responsables de tratamiento y entregarles datos para poder recibir sus productos o sus servicios. Pues con esto, muchísimas gracias por vuestra atención y espero y confío en que la información trasladada sea de interés y provecho para todos y cada uno de ustedes.